Una persona falleció en una plaza de Quito con sospechas de COVID-19. Otras 2 murieron en sus casas. Quito fue declarada en alerta roja por el aumento del 187% en los contagios. Se establece la reducción de aforos. La policía intensifica la búsqueda de los delincuentes que asesinaron a un agente en el norte de Guayaquil. El policía Santiago Olmedo, quien abatió a 2 delincuentes durante un asalto, fue condenado a 3 años de cárcel. El gobierno reacciona con indignación. 3 obreros fallecidos y al menos 4 heridos por el desplome de una estructura metálica en construcción en Quito. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo Estelar. Esta mañana el cuerpo de un hombre en la vía pública alarmó a los quiteños. El levantamiento del cadáver se llevó a cabo a través del protocolo de un posible caso por COVID-19. En los primeros días de 2022, los restos de 9 personas han sido ya retirados desde casa bajo sospecha de coronavirus, como nos informa Alex Pila. Es el primer levantamiento de un cuerpo con sospecha de COVID en la vía pública en este año. El hecho ocurrió en la plaza de Santo Domingo, centro de Quito. En este caso es una persona de sexo masculino de 52 años. De lo reportado a través del EQ911 es una experiencia de la vida en calle, es decir, es una persona indigente. En este mes se ha realizado el levantamiento de 9 cadáveres, 8 en viviendas y 1 en la vía pública. Los encargados de hacerlo pertenecen a la empresa pública de gestión de residuos sólidos del municipio. Y el día de hoy específicamente hemos atendido un total de 3 casos. Cuando es un caso de COVID, entre los protocolos que ejecuta la empresa municipal está realizar un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Muertes Violentas DINASET de la policía para descartar que la víctima haya sido agredida. El escenario es muy parecido al del año pasado. La guerra contra el virus continúa y la velocidad de contagio se acelera. Según los epidemiólogos, la variante Delta en el país sigue siendo mortal. Pero hay un porcentaje seguramente todavía pequeño de personas con Delta y esos son los que pueden morir. Por ejemplo, este caso que ha muerto en la calle probablemente es Delta. El virus gana espacio todos los días. En las casas de salud se ve cansancio, ajetreo y preocupación. Es una clara evidencia de que la ciudadanía se ha relajado. Mientras tanto, en Guayaquil existe un incremento de muertes por COVID-19. En lo que va del año se contabilizan 185 fallecimientos por esta enfermedad, 70 casos más que en el mes de diciembre del 2021, según reportes de 8 cementerios del puerto principal, como nos informa Bessie Granja. Nuevamente Guayaquil reporta muertes en exceso y desde hace 2 meses en los Camposantos existe un incremento de inhumaciones de personas que fallecieron por complicaciones causadas por el coronavirus. Las cifras de 8 cementerios de la ciudad revelan la incidencia. En noviembre de 2021, 54 personas fallecieron por COVID-19. En diciembre el número se elevó a 110 y en lo que va de enero ya se contabilizan 185 fallecidos por coronavirus. Se están muriendo estos últimos días el doble de lo que es normal. En Guayaquil, en promedio, mueren 38 personas cada día, pero en este momento están muriendo alrededor del doble. Por decir, ayer murieron 77. 19 personas fueron enterradas con certificado COVID. Este escenario no se registraba hasta abril del año anterior, afirma Alfredo Bravo, administrador del Camposanto Parque de la Paz. Él detalla cómo se duplicaron los sepelios en ese sitio de un mes para otro. Del mes de diciembre del año 2021 reportamos 14 fallecidos confirmados por COVID y a la fecha ya llevamos 32 fallecidos por COVID-19. Durante esta semana en este Camposanto se han realizado 5 inhumaciones diarias de fallecidos por COVID-19, un número que hasta noviembre era de 2 al día. El pasado lunes, las autoridades del COE cantonal advirtieron cómo en 4 días aumentaron los muertos por coronavirus en Guayaquil, con un promedio de 14 personas diarias.
Quito desde hoy se declara en alerta roja por el aumento exponencial de casos de COVID-19. Según un informe de la Secretaría Metropolitana de Salud, los contagios aumentaron en 187%. Carla Delgado conversó con las autoridades de la ciudad, quienes ya han tomado medidas restrictivas e incluso exhortan al Ministerio del Trabajo a reducir las jornadas presenciales. Quito entró en alerta máxima a causa del COVID-19. La situación epidemiológica actual solo es comparable con el peor momento de la pandemia, según la misma Secretaría de Salud. Los contagios ya desbordan la capacidad de atención en los hospitales, razón por la que las autoridades capitalinas declararon a la ciudad en alerta roja. ¿Pero qué implica este indicador? Estamos al momento en la semana que terminó 42.7, es decir, hemos duplicado el nivel de riesgo. Pero sí notamos que la ocupación de camas, de acuerdo a la información que la Autoridad Sanitaria Nacional nos remite, ha superado el 90% de la ocupación de camas en la ciudad. Entonces, uniendo estos factores, nos damos cuenta que efectivamente la ciudad se encuentra en una condición de riesgo. Es que basta ver lo que sucede afuera de los hospitales. La cantidad de personas positivas para el virus agobia al sistema sanitario. Por ello, desde la Secretaría hacen algunos exhortos. Entre estos, al Ministerio del Trabajo. El 50% está al momento. Lo que estamos pidiendo es que se aumente al 75% de teletrabajo para disminuir esta movilidad, ya que recordemos que la capital, la ciudad capital, concentra todos los ministerios, carteras de Estado y organizaciones gubernamentales. También proponen mantener la virtualidad hasta que finalice el quimestre en los establecimientos municipales, así como disponer el aforo del 50% en el transporte público en las horas pico. El alcalde Santiago Guarderas no descartaría tomar medidas más restrictivas si el ritmo de contagio se mantiene al alza. Está convocado el COE Metropolitano para hacer una nueva evaluación la próxima semana y tomar las medidas con respecto a esa semana. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Eso podría significar el hacer unas reducciones mayores, pero yo no quisiera adelantar ningún criterio si previamente no tenemos las cifras. Desde el municipio hacen un llamado al Ministerio de Salud a realizar campañas de vacunación en los sectores periféricos y rurales del Distrito Metropolitano. Entre las medidas que se aplican por la alerta roja en Quito está la reducción de los aforos. Mucha atención, será del 50% en centros comerciales, supermercados, mercados, bancos y también en los gimnasios. Será del 30% tanto en los cines como en los teatros. Mientras tanto, habrá una modalidad mixta para restaurantes, auditorios y convenciones para eventos sociales. Si es en el exterior, el aforo será del 60% y en el interior del 50%. Esta tarde, el COE Nacional acogió el exhorto del municipio de Quito y resolvió finalmente establecer que el 70% de los trabajadores de la función pública laboren bajo la modalidad de teletrabajo, excepto en las entidades que prestan servicio a la ciudadanía. Ahora vamos con un nuevo hecho violento que ha causado conmoción en el país. Un servidor policial fue asesinado en un local de comida luego de intentar impedir un asalto a mano de 3 delincuentes. El hecho ocurrió en el sector de Samanes, en el norte de Guayaquil, donde uno de los asaltantes fue abatido. José Carlos Alvarado nos cuenta que la policía ya identificó a otro de los involucrados en este hecho delictivo. Fueron las primeras imágenes de una nueva muerte violenta registrada en Guayaquil. Ocurrió la noche de este martes en el sector de Samanes 5, en el norte de la ciudad. El sargento Freddy Laaz Vélez, de 39 años, y miembro del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEMA, fue asesinado en este restaurante por delincuentes. De acuerdo a las primeras indagaciones, el policía vestido de civil se encontraba con su esposa en el local. Momentos después llegaron 3 sujetos armados para asaltar el restaurante. Allí el agente reaccionó y se enfrentó con su arma a los asaltantes, quedando herido de bala, mientras que uno de los delincuentes fue abatido en el lugar. Testigos del hecho relataron lo sucedido. Y en cual se encontraba un policía sirviendo sus alimentos adentro y los enfrentó, y de los cuales salió herido el policía y cayó este abatido que está ahorita presente ahí en el suelo. El uniformado, que tenía 19 años en las filas de la policía, fue llevado a su deceso. En un comunicado, la comandante general de la policía, Tanya Varela, señaló que se han activado todas las unidades operativas de investigación e inteligencia, así como los protocolos de búsqueda del otro sujeto involucrado en el robo que huyó del lugar, y que no descansará hasta dar con los responsables de este hecho delictivo.
El servidor policial asesinado en este local de comidas también daba seguridad a un funcionario de la judicatura. Horas después del hecho, la policía señaló que se realizaron algunas acciones para dar con los otros responsables del asalto. Este miércoles, Fausto Buenaño, comandante zonal de la policía, dio más detalles sobre 2 allanamientos realizados en el norte del puerto principal, en el que identificaron a uno de los involucrados. Arísala Pérez Josué Rafael tiene cada asalto que tiene que haber cometido con violencia, con agresividad y con armas de fuego. Vía redes sociales, el presidente Guillermo Lasso expresó y extendió sus condolencias a los familiares del sargento segundo Freddy Las. El mandatario puntualizó que este crimen no quedará en la impunidad. Se espera que el alto mando policial arribe para dar sus condolencias y saber qué acciones tomarán ante la ola de inseguridad que sacude al puerto principal. El Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo sentenció a 3 años y 4 meses de cárcel al policía Santiago Olmedo, quien en junio del año pasado se enfrentó a 3 personas que asaltaban a un adolescente en Riobamba. Alex Ceballos tiene la reacción del procesado y también de las autoridades. El cabo de policía Santiago Olmedo, después de enfrentarse a 3 personas involucradas en un asalto en Riobamba, ahora lucha ante la justicia para no ir a la cárcel. Simplemente es una batalla que vamos a seguir luchando. En junio de 2021, el uniformado intervino para evitar un asalto a un menor de edad en Riobamba. Persiguió y disparó a los 3 sospechosos. 2 de ellos fallecieron. El uniformado ratifica que actuó en defensa a la víctima y con total apego a la ley. Estamos convencidos de que se realizó un procedimiento correcto, producto de lo cual, como les dije siempre, hoy por hoy, tenemos con vida al menor de edad. Este miércoles el policía llegó acompañado de amigos y familiares para escuchar de forma virtual la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo. La audiencia fue convocada a las 11 de la mañana. Al final, el Tribunal de Justicia declaró a Santiago Olmedo responsable del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio e impuso una pena de 3 años y 4 meses de cárcel. La ministra de Gobierno en su cuenta de Twitter reaccionó. Es insólito que un servidor de la policía, Ecuador, que utiliza su arma para salvar la vida de un ciudadano, sea condenado. Santiago Olmedo cumplió con su deber. Apoyaremos al cabo Santiago hasta que recupere su libertad. La sentencia no está ejecutoriada, tenemos que ir de todas maneras a un proceso de apelación ante la Corte Provincial. El presidente Guillermo Lasso, a través de la cuenta de Twitter, manifestó: es indignante e incomprensible que un policía como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado. La policía debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. Le daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad. Con un grillete electrónico y con la prohibición de salir del país, manifiesta que continuará trabajando, que lo que espera es al final evidenciar que su trabajo estaba enmarcado dentro de la norma constitucional y en defensa de las víctimas de la inseguridad. Delincuencia armada. Las bandas criminales en Ecuador se abastecen de armamento de alto poder destructivo en medio de una guerra urbana por la disputa de territorios y el control de la venta de drogas. Autoridades advierten que el tráfico de armas es una de las amenazas contra la seguridad nacional. William Young nos cuenta cómo ingresan los fusiles en este primer informe especial. Parece normal y cotidiano, aunque sigue causándonos alarma y a las autoridades preocupación. Son videos grabados en muchas ocasiones por los mismos integrantes de las bandas criminales y que se han viralizado en las redes sociales. No solo tienen pistolas y revólveres, poseen armas de asalto como fusiles y subametralladoras. En 2021 hubo una cifra récord de decomisos a escala nacional. 7.533 armas de fuego, según la policía, muchas de ellas fusiles Colt de las series M4, M5 y 5.56. Además, 58.000 cartuchos,
usan municiones de guerra y con alto poder destructivo. Esto ha sido calificado como una amenaza contra la seguridad nacional y la comandante general de la policía, Tanya Varela, va más allá. Nosotros estamos ya no tratando únicamente como una estrategia local, estas son estrategias regionales. Estamos trabajando directamente con nuestros similares, con nuestra policía del Perú y con nuestra policía colombiana para contrarrestar el tráfico de armas que ustedes ven que En una casa en el sur de Guayaquil incautaron estos 2 fusiles. Las autoridades se enfrentan a redes criminales poderosas financiadas por el narcotráfico. Que son de última generación y que no son de uso ni de la Policía Nacional ni de Fuerzas Armadas, sino son utilizadas, y nosotros hemos visto que las características de los fusiles son utilizadas por grupos irregulares o grupos organizados delictuales que operan normalmente en México. Para el exdirector de inteligencia militar, Mario Pazmiño, hay indicios de por qué ahora las bandas en Ecuador poseen este tipo de armamento sofisticado y costoso. Los carteles internacionales tienen necesariamente que asegurar los corredores, los centros de acopio y las plataformas internacionales. Para eso utilizan las megabandas, pero las megabandas tienen que estar bien armadas y equipadas para que puedan defender esos reductos donde está la droga. Muchas ingresan al país en vuelos clandestinos de las narcoavionetas. Incluso en noviembre pasado fue descubierto un cargamento en el aeropuerto de Quito con piezas de fusiles que al juntarlas se convertían en letales ametralladoras. Su origen, la ciudad de Miami, Estados Unidos. Más noticias para ustedes. 3 personas murieron y 4 resultaron heridas tras el colapso de una estructura en el sector de El Chiche, en Quito. Son trabajadores de una construcción que ya fue suspendida por parte de las autoridades. Rafael Hermida nos cuenta que se está investigando las posibles causas de este incidente. Las ambulancias llegaron cerca de las 3 de la tarde. Ante la consternación de testigos, bomberos, policía y funcionarios de la agencia de control acudieron al llamado. Se trata del colapso de una mega estructura que estaba en construcción en la parroquia de Puembo, en el nororiente de Quito. 3 obreros fallecieron tras la caída, mientras que otros 4 fueron trasladados a casas de salud. Juan Chico ayudó a rescatar a 2 de los heridos, ambos en estado grave. Claro, se escuchó la caída de la estructura porque fue un estruendo grande. Bueno, atrás de eso también se fue la luz y ya la gente comenzó a correr y a verificar que fue la estructura la que se cayó. Aún se desconocen las causas del incidente. Sin embargo, las autoridades ya tomaron decisiones. La información es que la Agencia Metropolitana de Control del municipio ya clausuró la obra hasta que se realicen las investigaciones. No hubo recuperación de cadáveres, ya que las personas se encontraban no bajo las vigas, sino en los lados de las mismas. Al momento los heridos se encuentran estabilizados, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue de la Policía Nacional. En constante incertidumbre viven los habitantes del barrio Tambán, en el cantón Chimbo, provincia de Bolívar, tras el colapso de 5 casas por un deslave ocurrido hace casi un mes. Las familias afectadas continúan en albergues de la localidad y sin recursos económicos. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña constató la difícil situación que enfrentan. Tras casi un mes de un deslave en el barrio Tambán, el cantón Chimbo, provincia de Bolívar, el panorama sigue igual. Con la ayuda de un dron se puede apreciar la magnitud del hecho que afectó a 5 viviendas, una iglesia y una cancha de usos múltiples. Hogares quedaron inhabitados por el peligro de la zona. 12 familias fueron evacuadas, mientras unos fueron ubicados en albergues en unidades educativas y otros permanecen con sus familiares. Carmen Sisa indica que hay incertidumbre entre sus vecinos, ya que no hay pronunciamiento por parte de las autoridades acerca de las reubicaciones. Estamos albergando y el albergue dice que es durante 3 meses. ¿Y de ahí a dónde vamos? Y esa solución no nos dan nadie. Las autoridades igual dijeron que hay viviendas, pero no se escucha nada. Si van a hacer ese proyecto de vivienda, no se escucha nada. El barrio Tambán, reconocido por su trabajo en la armería y artesanías, hoy se encuentra abandonado y parte de sus habitantes han optado por la docencia, agricultura o prestar servicios en otros cantones.
Milton Guevara trabaja como reciclador. Él decidió buscar entre los escombros algo que vender para su sustento diario. Para un platito de comida, por lo menos, claro. Para una fundita de sal, una funda de azúcar, si se acaba, ya, ¿con qué compras sin ahí? ¿Con qué compras nada? El deslizamiento de tierra también afectó a más de 150 metros de la vía que conduce de Chimbo a El Cristal, dejando incomunicados a cerca de 60 comunidades de las parroquias. Milton Guerra es presidente de la parroquia Asunción, una de las afectadas. Señala que se movilizan por vías alternas. Esto hace que los costos sean mucho más altos. Imagínense una carrera de aquí a Chimbo cuesta estudios para buscar una solución de la zona afectada. Junto con técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, luego se iniciarán los trabajos en la zona. Y posteriormente a eso establecer ya una consultoría para ver a cuánto llega el costo, cuáles son las remediaciones que tienen que hacerse para un arreglo total de este lugar del deslizamiento. Cerca de 300 personas que habitan en el sector siguen en la espera de la respuesta de las autoridades. Y siguen los deslizamientos de tierra en Chimbo, provincia de Bolívar. Una persona murió y 2 resultaron heridas tras un deslave en la mina del Guayco. El incidente ocurrió en la parroquia La Magdalena. Los 2 heridos son trabajadores del sitio, mientras que el fallecido era un comunero de 42 años que pasaba por ahí justo en el momento y quedó atrapado entre las rocas y tierra. Además de las víctimas que dejó este deslave, una volqueta quedó cubierta entre los escombros. Cambiamos de tema para contarles que bandas narcodelictivas están utilizando fincas en zonas rurales y viviendas en urbanizaciones como centros de acopio de droga. En el último golpe al narcotráfico se decomisaron 8 toneladas de cocaína en 2 cantones de Guayas. Fernando Terranova reconstruyó el trayecto de la droga. Eran tantos los bloques de cocaína que no cabían en el patio donde fue presentado el cargamento. ¿De dónde sale tanta droga? Según autoridades, en Ecuador no se procesa cocaína. Esta entra principalmente desde Colombia y recorre una ruta de cientos de kilómetros. Zonas rurales son el primer destino de los estupefacientes, como es el caso del cantón Isidro Ayora. Fuimos con resguardo policial. En el camino, señales alertan que de allí salen más que solo productos agrícolas. Esta es la narcofinca que fue descubierta en ese último golpe de la Unidad de Investigación Antidrogas en Isidro Ayora, provincia del Guayas. Y la logística consistía en enviar la droga desde aquí hasta Salitre en cantidades no tan exorbitantes. Un trabajo de hormiga de la banda narcodelictiva. Las organizaciones utilizan vehículos con caletas de doble fondo. Ellos ya también tienen el horario en horas de la noche para trasladar esta sustancia y de poco en poco de 300, 400 paquetes. Entonces podemos estar hablando que por día ellos están realizando de 2 a 3 viajes. Pero al sacar la droga de la finca, los narcos están recién a medio camino. El cargamento recorre unos kilómetros más, hasta las cercanías de Guayaquil, a viviendas que podrían ser las de su vecino. Camuflándose para burlar a las autoridades, las mafias de la droga alquilan casas en urbanizaciones a pocos kilómetros del Gran Guayaquil, incluso pagando el doble del valor del mercado. Buscan así beneficiarse también de la seguridad que brindan estos conjuntos residenciales. Al existir guardianía privada, seguridad privada, no se permite el ingreso, incluso a la Policía Nacional abiertamente, ellos se sienten más seguros. De las urbanizaciones, la droga se traslada luego a puertos marítimos, desde donde salen contenedores contaminados, principalmente hacia Europa. Virtual, el presidente Guillermo Lasso señaló a sus homólogos de otros países que en los cerca de 8 meses de mandato
de acelerar con exportaciones y también con inversión extranjera, con un portafolio de inversiones por más de 30.000 millones de dólares. Necesitamos venderle más al mundo, la mayor cantidad de acuerdos comerciales que nos permitan alcanzar la prosperidad de los ecuatorianos. En el Foro Económico Mundial explicó a la comunidad internacional que impulsará una reforma laboral para cambiar el código vigente e incentivar la creación de fuentes de trabajo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal. En materia ambiental resaltó la ampliación de 60.000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina de Galápagos, como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El precio internacional del barril de petróleo aumenta pese al repunte de casos de coronavirus en el mundo y una contracción en el consumo, mientras el gobierno implementa una nueva estrategia para incrementar la producción de crudo en el país. Tenemos un informe del panorama petrolero. Pese al temor e incertidumbre que ha generado la variante Omicron a escala mundial, con un alto número de contagios, el precio internacional del barril de petróleo sigue en aumento. El WTI de Estados Unidos, de referencia para el crudo ecuatoriano, inició el año con un valor de $75, mientras que este miércoles cerró en $87. Y es que la demanda se ha incrementado, pero ¿por qué razón? Un grupo rebelde del Yemen acaba de lanzar a través de drones bombas contra instalaciones de los en su frontera con Ucrania, y eso hace que la gente se asuste y que compre petróleo. Con un mayor precio del crudo, se generan más ingresos para el Estado ecuatoriano. El presupuesto estatal para el 2022 fue calculado con un barril de petróleo de $59.20, pero con el precio de hoy de $87, Ecuador tendría un excedente de unos $20 por cada barril para la caja fiscal. El desfinanciamiento del país es monstruoso. Hay un déficit presupuestario de 3.000 millones en el mejor de los casos. Del petróleo, pero es como un poquito de agua en el desierto, ¿verdad? Las necesidades son tan inmensas. En este contexto, el gobierno del presidente Lasso mantiene la intención de aumentar la producción petrolera. No podemos dejar ese recurso en el subsuelo. O lo producimos ahora o no lo produciremos nunca por el cambio de energía renovable. La estrategia es buscar inversión extranjera privada para fortalecer y aumentar la producción de crudo. Una de las alternativas es entregar al sector privado el campo Sacha, en la provincia de Orellana, considerado la joya de la corona en materia petrolera. La ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de ese país a rendir su versión sobre una supuesta relación con Alex Saab. Ocurre luego de que la Comisión de Fiscalización ecuatoriana entregó su informe del caso a las autoridades colombianas. Patricio Díaz nos cuenta más detalles. Ha pasado una semana desde que la Comisión de Fiscalización ecuatoriana entregó el informe del caso Saab a las autoridades de Colombia. Y ya hay las primeras repercusiones. Un documento entregado sobre el supuesto viaje a Ecuador de Piedad Córdoba junto a Alex Saab en 2013 habría impulsado a que la Corte Suprema de Justicia de Colombia convoque a la ex senadora a rendir una versión libre sobre su supuesta relación con Saab, empresario colombiano detenido en Estados Unidos y quien es considerado el testaferro de Nicolás Maduro. Para la justicia colombiana y norteamericana, la información que proporcionamos nosotros es de vital importancia. Ella siempre negó que había viajado con Alex Saab y negó que había viajado en aviones de Alex Saab. ¿Por qué razón ella mintió? ¿Por qué no dijo la verdad? ¿A qué le teme? Aunque Córdoba niega esos viajes, reconoce conocer a Saab. Jamás he negado que conozco a Alex Saab, empresario que dentro de sus múltiples actividades desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban en ese momento cuestionados. Este comunicado lo publicó en redes sociales antes de que se conozca de su llamado por parte de la Corte. Sin embargo, ahí rechazó las acusaciones del presidente de la Comisión de Fiscalización ecuatoriana en medio de una campaña en la que ella postula nuevamente al Senado. Ante la justicia, una vez más,
quedará demostrado que las acusaciones en mi contra son infundadas. Buscarse buenos abogados, porque va a tener que responder el día viernes ante la Corte Nacional de Justicia de Colombia. Con seguridad también tendrá que responder ante la justicia americana. Le recuerdo que Estados Unidos acaba de retirarle la visa. Córdoba comparecerá ante la magistrada de la Corte, Cristina Lombana, quien además dispuso la práctica de otras pruebas. La investigación es de carácter reservado. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo. Ecuador fue uno de los 5 países del continente que Estados Unidos escogió para un proyecto de conservación ambiental en la Amazonía. Destinará $2,5 millones para trabajar con las comunidades indígenas e instituciones del Estado. Paul Romero con el tema. Combatir las amenazas por delitos ambientales y sus impactos en la biodiversidad de la Amazonía es uno de los proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID tras su retorno al Ecuador. El objetivo es proteger la biodiversidad del tráfico de vida silvestre, la tala ilegal y el comercio de madera, la minería ilegal, entre otros delitos que afectan a una zona de reserva natural más importantes del planeta. ¿Por qué se escogió la Amazonía del Ecuador? Porque nuestro presidente, el presidente Biden y el presidente Lasso, comparten muchas de las mismas prioridades, y entre ellas es el combate hacia el cambio climático. Y obviamente el Ecuador, al ser un país amazónico, es una prioridad no solamente para Ecuador y para Estados Unidos, es una prioridad mundial. El monto de inversión para el proyecto es de $2.5 millones y trabajarán directamente con las comunidades indígenas. Todo nuestro trabajo lo hacemos con una consulta previa a las comunidades indígenas. El efecto de la tala de bosque y vegetación endémica no solo afecta al ecosistema. Contribuyen a que haya un clima extremo, a que haya sequías, a que haya escasez de recursos y que haya migración fuera de la Amazonía hacia las ciudades. Además, trabajarán con las entidades del Estado. Hasta que se llegue a la corte y se enjuicie a la gente que son responsables de esos crímenes. Entonces, obviamente trabajamos con el sector de medio ambiente, el gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente, pero también trabajamos con la Fiscalía. La USAID. Expresidente Rafael Correa. Seguimos pendientes de la situación con la pandemia porque el rápido incremento de casos de COVID-19 a lo largo del país ya genera complicaciones en casi todos los sectores productivos. Francisco Garcés recogió datos y nos cuenta más. Otra de las consecuencias de la rápida expansión del COVID-19 se produce en el ámbito laboral. Las ausencias en los puestos de trabajo por contagios de la enfermedad crecen en todo el país. Un ejemplo está en Cuenca. El gobierno provincial trabaja solo con el 30%. Es otro de los factores que ponen en riesgo los servicios que se brindan. Hablamos del Hospital de la Mujer como ejemplo, que tenemos 25 contagiados en el hospital. Si hay que hacer un plan de contingencia, hay que buscar funcionarios de primer nivel para poder hacer eso. En Pichincha, por ejemplo, el número de trabajadores de la salud afectados por el virus oscila entre 200 y 250, lo que obliga a tomar previsiones para que los servicios no entren en otra crisis a causa de su ausencia. Y es por eso que nos ha tocado tomar estrategias alternativas para poder seguir con nuestros servicios de salud. Muchas veces nos ha tocado cerrar centros que teníamos aperturados. ¿Por qué? Porque no contamos con el personal necesario. Y también el efecto está en otras áreas. En Santo Domingo, por ejemplo, la crisis del COVID-19 afecta por igual a los miembros de los servicios de seguridad y atención de emergencias. El último reporte de policía, un 20% menos de personal en Santo Domingo. De igual forma, 25% en cuerpo de bomberos. Es decir, posiblemente tengamos que cerrar una estación para compensar el personal en caso de una atención de incendios. De igual forma, seguridad ciudadana, tránsito. La situación de esa ciudad se repite en muchas del país y obliga a que las agencias trabajen en conjunto para evitar que las bajas produzcan deficiencias en los servicios que brindan. Y un tema preocupante, hay incremento de niños contagiados con COVID-19 en Quito. El alto índice de hospitalización se debe a que tienen enfermedades preexistentes. Ana María Palacios nos amplía esta información.
A partir del feriado de fin de año hasta la fecha, el Hospital Pediátrico Baco Ortiz de Quito ha tenido un repunte de casos COVID. Los contagios crecieron paulatinamente. Al momento hay 17 pacientes hospitalizados. En su mayoría son pacientes de edades tempranas, lactantes, y el resto pues son pacientes que ya están, que están entre los 5 a los 16 años. Algunos pequeños que son ingresados a esta casa de salud presentan enfermedades preexistentes como cáncer. Según el médico, los menores que se infectan es a través de sus familiares adultos. Hasta ahora se vacunan niños desde los 5 años y la inoculación para entre 3 y 4 años será desde febrero. Es probable que en unas semanas ya tengamos el lineamiento desde la ministra de Salud para poder aplicar la vacuna. Los niños, al igual que los adultos, tienen los mismos síntomas respiratorios como tos, fiebre, cansancio, diarreas o intolerancia a los alimentos, vómitos, que vayan a llevar al niño a un cuadro de deshidratación y desde allí comienza a descompensarse. Al Hospital Baco Ortiz llegan pacientes de todo el país. Para evitar contagios, se habilitó el agendamiento de citas de especialidades a través de su página web. Con más razón, un llamado a los padres de familia a seguir cuidando a sus hijos, a los adolescentes, a los niños del COVID-19. La pandemia continúa y, como ustedes acaban de ver, sigue afectando lamentablemente también a los menores de edad. Mañana seguimos con más información actualizada a partir de las 5:55 de la mañana en Televistazo al amanecer. Gracias siempre por su sintonía. Buenas noches.